Bienvenidos a Corazón Antiguo. El aire de San Francisco de 1895 olía a cal y melancolía. No era el hedor del desastre total que llegaría una década después, sino el sabor sutil y constante de la pérdida reciente, mezclado con el grito pujante del progreso. Un terremoto, menor en escala a los que se temían en el futuro, había bastado para desnudar el esqueleto de la ciudad, exponiendo a la vista pública las imperfecciones bajo el oropel de la Gilded Age. Clara Davenport arrastró el trípode por el empedrado agrietado del distrito financiero. Su viudez reciente no le había quitado la fuerza, sino que la había enfocado. Bajo el sombrero de paja ribeteado en cinta negra, sus ojos azules, habitualmente dulces, ahora tenían la nitidez severa de quien solo ve la verdad. Clara no fotografiaba lo nuevo, fotografiaba lo moribundo. Para ella, cada moldura de yeso caída, cada columna fracturada, era un epitafio que merecía ser recordado. Aquel mediodía, su objetivo era el ala antigua del Hotel Montgomery, un edificio de ladrillo rojo con delicadas molduras victorianas cuyo lado oeste había cedido parcialmente, dejando la estructura interna expuesta como un secreto desvelado. Montó la pesada cámara de caja de caoba, deslizando la placa de cristal en el chasis con la destreza que solo da la obsesión. El sol de la tarde filtraba motas de polvo en el haz de luz que entraba por el techo derrumbado. Era una imagen dramática íntima, la belleza desgarrada. Justo cuando estaba bajo la tela negra, ajustando el enfoque con la máxima concentración, el silencio relativo de la zona fue brutalmente interrumpido. El sonido era la antítesis de su trabajo. El siseo de los frenos de un automóvil de vapor, una novedad ruidosa y obscena, seguido por el grito autoritario de un hombre y el golpe metálico de herramientas contra el pavimento. Clara suspiró profundamente, la tela negra cubriéndole la cabeza como un sudario. Había llegado el enemigo. Se enderezó, retirando la tela y dejando la cámara lista. Al otro lado de la calle, rodeado por un séquito de capataces de construcción y hombres vestidos de monos de trabajo, se encontraba el autor del ruido y la interrupción, Benjamin Hawthorne. El arquitecto Benjamin Hawthorne era la encarnación del futuro que Clara temía. Alto, de hombros anchos y una presencia que absorbía el espacio, vestía un traje de lana ligera perfectamente cortado, a pesar del polvo, y su corbata de seda parecía inmune al caos circundante. Sus facciones eran afiladas, su cabello oscuro estaba peinado con impecable rigor, y sus ojos, de un gris tormentoso, reflejaban una energía implacable. Benjamin no reconstruía, reemplazaba. Sostenía un rollo de planos atado con cuero, golpeándolo con impaciencia contra la palma de su mano. Su sola figura proyectaba la ambición del nuevo siglo. Clara sintió el familiar pinchazo de la irritación en el pecho. Era un sentimiento casi físico, potente y extrañamente vigorizante. Benjamin la había visto. Incluso a 50 pies de distancia la había identificado. Su mirada se clavó en ella, una flecha directa que ignoraba a los trabajadores. Él se despidió de sus capataces con un gesto brusco y cruzó la calle sin mirar los escombros, como si estos no pudieran manchar el brillo de sus zapatos recién pulidos. Señor Davenport, la saludó con una sequedad cortés, su voz grave como el motor de su vehículo. Había un matiz de impaciencia perpetua en su tono, como si el simple acto de respirar la misma atmósfera que ella ya fuese una pérdida de tiempo. Señor Hawthorne, replicó Clara, su voz controlada y fría. Se colocó frente a su trípode, protegiendo su cámara como si fuera un escudo. Llega justo a tiempo. Estaba a punto de capturar la última imagen de esta belleza antes de que usted la convierta en un almacén de hierro y cristal sin alma. Benjamin se detuvo. Había una leve tensión en la curva de su boca, un indicio de que se mordía una réplica mordaz. La belleza a la que se refiere, señora Davenport, es un peligro. Es una ruina estructural. Este edificio, con todo respeto a su romanticismo, está condenado. Y es nuestra obligación para el futuro de San Francisco demolerlo y empezar de nuevo con materiales que no maten a la próxima docena de inquilinos. Ella se echó a reír, un sonido bajo y sarcástico. La eficiencia a expensas del carácter.
Ya conozco su lema, señor Hawthorne. ¿No puede distinguir entre escombros y memoria? Benjamin desdobló ligeramente el borde de su plano, sin apartar la mirada de la de ella. Puedo distinguir perfectamente. La memoria, señora, existe en los libros de historia, en los archivos y, sí, en sus fotografías. La realidad, sin embargo, exige concreto y acero. Si usted permite que la memoria dicte la seguridad de la ciudad, nos quedaremos en el siglo XIX para siempre, repitiendo nuestros errores. Y si nos apresuramos demasiado hacia su siglo XX ideal, perderemos lo que nos hace San Francisco. Clara dio un paso hacia él. La cercanía inmediata era siempre un shock para ambos, la rigidez de él contra la terquedad de ella. Un duelo de voluntades que, de forma inconfesable, encendía una electricidad densa entre ellos. Él olía a papel nuevo y a colonia costosa. Ella a fijador fotográfico y al polvo fino de la historia. Usted confunde sentimentalismo con patrimonio, argumentó Benjamin, sus ojos grises fijos en ella. Por un instante, la fricción profesional se disipó, y él pareció notar no a la obstinada viuda, sino a la mujer que había aprendido a moverse entre el caos con una gracia férrea. Y usted confunde modernidad con alma, señor, replicó Clara, elevando la barbilla. Este ala del Montgomery fue diseñada en 1878 por Elias Vance. Es una joya de la arquitectura victoriana temprana. Podría restaurarse, podría ser un museo, un recordatorio de la riqueza artística de la ciudad. Benjamin resopló, enrollando el plano de nuevo con un chasquido seco. Podría ser, si no costara el doble que construir un nuevo rascacielos ignífugo. Además, el señor Vance estaba obsoleto, incluso en 1895. Mis diseños ofrecen 10 pisos más, con sistemas sanitarios modernos y ventilación apropiada. Usted no lo entiende, no todo puede cuantificarse en términos de altura y rentabilidad. Este es un pedazo de nuestra identidad. Clara sintió una punzada de frustración que iba más allá del mero edificio. Era la frustración de la soledad, de luchar por el pasado que su difunto esposo había amado, un pasado que parecía evaporarse día a día bajo el empuje de hombres como Hawthorne. Entiendo que la gente necesita vivir y trabajar en edificios seguros. Si quiere un trozo de identidad, se lo dejaré. Puedo encargar a mis hombres que le rescaten la gárgola de la esquina. Tendrá un adorno maravilloso para su estudio. El sarcasmo de Benjamin era un látigo. Clara se sintió ardiente de indignación, pero también, y era lo que más la enfurecía, atraída por la intensidad de su convicción. Su pasión por el futuro era tan potente como la de ella por el pasado. Eran dos fuerzas elementales destinadas a repelerse y, sin embargo, a vibrar en la misma frecuencia. Guarde su gárgola, señor Hawthorne. Lo único que quiero es tiempo. Necesito al menos una hora para completar mi serie sobre la cornisa. Mis fotografías son el último testimonio que tendrán estas piedras. Benjamin miró su reloj de bolsillo de oro, un destello fugaz de metal en el sol. Media hora. Mis equipos comienzan la predemolición a las 2:10 en punto. Ni un minuto más. Y no se acerque a la zona de caída, señora Davenport. No quiero que mi primera orden oficial sea autorizar una búsqueda de una fotógrafa debajo de los escombros de una pieza obsoleta de la historia. Se dio la vuelta, y la brusquedad de su retirada era una declaración. Benjamin Hawthorne no tenía tiempo para romanticismos, ni para mujeres obstinadas, ni para el luto por el pasado. Solo existía el cronograma. Clara se quedó inmóvil, observando cómo se reunía con sus hombres y señalaba las ruinas con la autoridad de un general. Su corazón latía con un pulso de desafío. Media hora. Era poco, pero suficiente. Volvió a meter la cabeza bajo la tela negra, el mundo exterior desapareciendo. A través de la lente de cristal, el caos se ordenaba. Los ladrillos rotos, las sombras profundas, el polvo dorado. Todo se convertía en una composición de dolorosa belleza. Tomó una primera fotografía, luego una segunda. Pero mientras trabajaba en el ángulo final, notó algo peculiar.
El daño en el edificio no se sentía del todo aleatorio. El derrumbe del ala parecía concentrarse extrañamente en una pared de carga interna, como si la estructura hubiera sido debilitada antes del sismo. Y no eran solo las vibraciones. Había marcas frescas y precisas en el basamento de la pared. Retiró la cabeza de la cámara, sintiendo que un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura se deslizaba por su espalda. Esto no era solo daño sísmico. Alguien había querido que este edificio cayera. Alguien quería que el pasado fuera barrido, y no solo por Benjamin Hawthorne. Levantó la mirada y vio a Benjamin al otro lado de la calle, inmerso en la revisión de los planos con su capataz, sus labios moviéndose con rapidez. El sol incidía en el papel, revelando las líneas audaces de su diseño futurista. El edificio que Clara estaba fotografiando estaba en la línea de un nuevo y grandioso boulevard planeado por él. La coincidencia era demasiado fuerte para ignorarla. La animosidad entre ellos, el desprecio de él por la historia, de pronto se sintió menos como una diferencia filosófica y más como una cortina de humo. ¿Podría ser Benjamin Hawthorne la herramienta de un plan más oscuro? ¿O era él, como ella, solo una pieza en un tablero de ajedrez mucho más grande que se jugaba en las sombras de la Gilded Age? Media hora había terminado. El motor del automóvil de vapor rugió al encenderse, y Clara supo que la batalla por el Hotel Montgomery estaba perdida. Pero la batalla por la verdad, y quizás la de un futuro compartido, apenas comenzaba. Guardó las placas fotográficas en la caja, su mente ya no enfocada en la estética del colapso, sino en la sombra de la conspiración. Tenía que descubrir la verdad. Y para eso necesitaría acercarse al único hombre que, a pesar de su irritante modernidad, manejaba las llaves de la ciudad. El hombre que hasta ahora solo había sido su enemigo. Clara esperó hasta que la sombra de la tarde se cernió sobre los techos provisionales de hojalata y los silbidos de las máquinas de vapor de Benjamin se silenciaron. Lo encontró en su oficina temporal, instalada en lo que había sido un antiguo almacén de tabaco, rodeado de mesas de dibujo y la luz amarilla y cruda de una lámpara de arco eléctrico. El aire olía tinta china y ambición. Benjamin Hawthorne estaba inclinado sobre una hoja enorme, con un lápiz en la mano, un cigarro sin encender en la otra y la frustración dibujada en cada línea de su frente. Parecía exhausto, pero peligrosamente enfocado. Clara no llamó. Entró, depositando sobre la mesa no su cámara, sino la caja pesada de placas de vidrio del Hotel Montgomery, justo al lado de los planos futuristas del Gran Boulevard. «Usted destruyó ese edificio, Benjamin», dijo Clara, sin preámbulos. La acusación era un dardo afilado y helado. Benjamin levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, habitualmente brillantes con la luz del progreso, se oscurecieron con una rabia que ella nunca le había visto. «Señora Sinclair, si ha venido aquí para continuar con su retórica simplista sobre la nostalgia y el avance, le pido que se retire. He pasado todo el día intentando salvar vidas de mi propia negligencia, no de mis intenciones». «No hablo de negligencia sísmica», replicó Clara, abriendo la caja. «Hablo de intención. No se trata de si el temblor lo hizo caer, sino de cuán desesperado estaba alguien para asegurarse de que ese edificio en particular cayera de la manera más rápida y completa posible». Sacó una de las placas. Era la imagen del sótano del Montgomery, no el daño frontal, sino las grietas internas y el patrón de colapso en la base de la columna principal. «Mire esto, arquitecto. Yo he fotografiado ruinas por una década, conozco el patrón de la tensión sísmica. Esto no es tensión, esto es un fallo estructural en los pilares de carga, cemento pobre, vigas debilitadas. Esto se hizo antes del temblor». Benjamin, a pesar de su inicial furia defensiva, dejó caer el cigarro. Algo en la seriedad de Clara, en la precisión fría de la imagen fotográfica, lo silenció. Se acercó a la placa, deslizando el dedo índice sobre el fino cristal, notando el detalle inusual de la sombra que Clara había capturado, el patrón de oxidación en lo que parecían ser varillas internas de refuerzo comprometidas años atrás.
Eso es imposible, murmuró él, pero la duda ya había echado raíz en su voz. ¿Imposible? Clara cruzó los brazos. El Hotel Montgomery estaba justo donde usted planea la intersección principal de su boulevard. Era el último edificio de esa cuadra que se oponía a la venta a la ciudad. Usted es el arquitecto principal. ¿Cómo espera que no sospeche que usted, o alguien muy cercano a sus intereses, preparó el terreno? La acusación esta vez no lo enfureció, lo hirió. Benjamin se irguió, alto y tenso. Clara. Su voz era baja, grave, y por primera vez usó su nombre de pila. Usted me acusa de algo más grave que la indiferencia al pasado. Me acusa de corrupción, de poner vidas en peligro para pavimentar mi propio éxito. Le doy mi palabra, mi honor, que si esa es la verdad, si alguien adulteró los cimientos de ese edificio, no fue para mi beneficio. Tomó aire, y el aire en la habitación se hizo denso con la necesidad de confesión. Cuando llegué a San Francisco hace 6 meses, los planos de la reconstrucción ya estaban siendo redactados. Yo fui contratado para ejecutarlos, para imprimirles mi sello moderno. Pero he luchado contra revisiones estructurales dudosas, contra la insistencia en materiales de baja calidad. Creí que era la avaricia normal del consejo. El concejal Thorpe ha estado presionando cada decisión, empujando la demolición de edificios históricos, incluyendo el Montgomery, mucho antes de que el suelo se moviera. Él no ve historia, ve valor inmobiliario. Benjamin se inclinó sobre su mesa, señalando un plano que Clara no había visto, un mapa secundario, garabateado con notas personales. Las revisiones que firmé para el Montgomery eran impecables, las hizo mi equipo. Pero Thorpe se hizo cargo de las revisiones de seguridad post-sismo de la antigua biblioteca del puerto. Y mire dónde está ubicada. Clara siguió el dedo de Benjamin. La antigua biblioteca del puerto, un monumento de mármol y hierro forjado del siglo pasado, estaba justo en el eje que conectaría el nuevo bulevar con el distrito financiero, el corazón de la visión de Benjamin. Si lograron que el Montgomery fuera clasificado como irrecuperable antes del temblor, Clara susurró, sintiendo que el frío del miedo se instalaba en su estómago. Lo harán de nuevo con la biblioteca. ¿Y si ya lo hicieron? Benjamin tomó los planos de la biblioteca, su rostro blanco. La orden de demolición de emergencia de la biblioteca fue firmada esta mañana. El equipo de demolición llega al amanecer. Thorpe dijo que la estructura es un peligro inminente y que debe ser derribada antes de que caiga por sí misma. ¿Y usted lo creyó?, dijo Clara, pero ya no era una acusación, sino un reconocimiento de su ingenuidad compartida. Vi el sello oficial y el pánico de la ciudad, dijo Benjamin, golpeando el plano con frustración. Mi trabajo es mirar hacia adelante, construir la ciudad que será, no la que fue. Me distraje por el futuro. Pero si lo que usted dice es verdad, si esto es un patrón, la biblioteca no solo es historia, es la prueba. Si la demuelen, Thorpe entierra la evidencia. La tensión entre ellos, que siempre había sido una pared de orgullo e ideología, se derrumbó. De repente, no eran el pasado y el futuro. Eran solo 2 personas en una habitación, enfrentándose a una verdad sombría que amenazaba con destruir más que ladrillos. Necesitamos los informes de inspección originales de Thorpe de hace 2 semanas, dijo Clara, su mente de fotógrafa habituada a catalogar y ordenar la verdad tomando el control. Si la biblioteca fue saboteada, habrá algún indicio en sus reportes iniciales, antes de la orden de emergencia. Esos archivos están sellados en la oficina temporal del Consejo. Es imposible acceder a ellos antes del amanecer, respondió Benjamin, pasando una mano por su cabello. Clara miró la hora en el gran reloj de pared de latón. Faltaban apenas unas horas para que el primer rayo de sol diera la señal para la destrucción. «Usted es el arquitecto principal de la ciudad», dijo Clara, su voz elevándose con la adrenalina. «Usted tiene planos, credenciales, contactos. Yo tengo ojos para los detalles y la desesperación de quien no tiene nada que perder. Dígame qué ruta de acceso usa Thorpe.
Debemos verificar si la inspección fue falsificada. No podemos permitir que conviertan la historia de San Francisco en escombros fraudulentos. Benjamin la miró. En ese momento de extrema urgencia, la vio no como la molesta viuda que documentaba la miseria, sino como una aliada feroz, poseedora de una pasión y una ética inquebrantables. Y lo que es más importante, vio la confirmación de su propia sospecha. No todo el progreso era noble. Había corrupción en los cimientos. La oficina de Thorpe está en el segundo piso del antiguo edificio Wells Fargo, dijo Benjamin, sus ojos fijos en los de ella, buscando una respuesta que confirmara si esta loca idea de incursión era posible. Hay una ventana lateral que da a un callejón, rara vez usada. Pero no podemos ir solos. Si nos descubren, nuestra reputación quedará destruida. La mía ya está manchada por la tragedia, replicó Clara con una sonrisa amarga. La suya puede recuperarse. ¿O acaso su gran bulevar vale más que su honor profesional? Benjamin soltó un suspiro, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, el desprecio había sido reemplazado por una confianza tensa y profunda. Dame las placas del Montgomery. Las usaré para desacreditar la firma de ingeniería que usó Thorpe. Mientras tanto, nos dirigiremos al Wells Fargo. Necesitaremos algo más que mi llave maestra. Necesitaremos silencio y un plan. Si vamos a salvar la antigua biblioteca, señora Sinclair, vamos a hacerlo juntos. El acuerdo, nacido del peligro, fue un juramento sellado sin tocarse. Benjamin guardó las placas de vidrio en una bolsa de cuero. El contraste entre sus manos grandes y ásperas, acostumbradas al acero y el cemento, y la fragilidad de la imagen de Clara sobre el vidrio, fue impactante. Mientras Benjamin buscaba una linterna de mano y una copia del plano del Wells Fargo, sus hombros casi se rozaron. El aroma a tabaco, tinta y el limpio jabón de hombre se mezcló con el sutil perfume de sándalo que Clara usaba. La familiaridad de la cercanía, después de meses de mantener una distancia cargada de antagonismo, fue un choque eléctrico. Benjamin se giró para entregarle el plano, y sus dedos rozaron la palma de ella. Ambos se detuvieron. La luz del arco eléctrico zumbaba sobre sus cabezas, iluminando el polvo en suspensión. Pero el resto del mundo parecía haberse detenido. Ya no había un arquitecto arrogante y una fotógrafa testaruda. Solo había Clara y Benjamin, en el filo de un secreto peligroso. Cuando todo esto termine, dijo Benjamin, su voz era apenas un murmullo sobre la urgencia. Quiero que me muestre las fotografías, todas. Quiero entender lo que usted ve en esta ciudad. Clara asintió, su garganta anudada. Por primera vez, él no había menospreciado su arte. Por primera vez, él la había invitado a compartir su visión. «Y yo», respondió Clara, sintiendo que el respeto se transformaba en algo más cálido, más peligroso. «Quiero que me muestre sus planos, Benjamin. Quiero ver el futuro que usted está desesperado por construir». Afuera, un relámpago cruzó el cielo nocturno sobre San Francisco. El sonido lejano de un motor de combustión se escuchó, preparándose para la mañana. La batalla final por el alma de la ciudad había comenzado. Tenían que moverse. Hacia el Wells Fargo, hacia la verdad y, sin saberlo, hacia el primer capítulo real de su historia. 2 años y el polvo de los escombros de aquella conspiración y de la ruina física que la desencadenó por fin se había asentado. El San Francisco de 1897 era una ciudad de cicatrices curadas, un mosaico de ladrillos pulidos y maderas renovadas, donde la ambición modernista de Benjamin convivía por fin en respetuosa armonía con la historia que Clara había luchado tanto por preservar. La batalla legal y política por salvar North Beach, el barrio donde se habían conocido y peleado por primera vez, había sido ardua y agotadora. Pero la evidencia fotográfica de Clara, combinada con la integridad técnica de Benjamin al exponer la corrupción de los inversores, había sido irrefutable. El barrio se había salvado, y de las cenizas de su antagonismo había nacido no solo una colaboración, sino una vida. Clara estaba de pie en lo que ahora era su estudio conjunto, un espacio luminoso en el segundo piso de un edificio de terracota recién restaurado. Por las ventanas de cristal grueso entraba la luz cruda de la tarde, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre el gran tablero de roble. En una esquina, sobre una mesa auxiliar, descansaba su cámara de placas de vidrio, envuelta en un paño de terciopelo.
Benjamin estaba arrodillado cerca, revisando una caja de negativos antiguos de gelatina, aquellos que Clara había capturado justo después del pequeño terremoto, cuando la ciudad era un paisaje de desesperación y ruinas. Sus dedos, que antes solo habían sostenido reglas y compases, ahora manejaban con cuidado extremo las delicadas imágenes de plata. «Aquí está», susurró Benjamin, sosteniendo una placa a contraluz. Era la imagen de la vieja librería de la calle Grant, la fachada desgarrada, pero con un cartel intacto que prometía nuevos tomos en otoño. Era una imagen de esperanza terca. Usted capturó el alma, Clara, el dolor y el desafío. Clara sonrió. Ese era el mayor cambio en él. Antes, Benjamin solo veía el escombro, la oportunidad de borrar para construir más grande, más rápido. Ahora veía la narrativa, la resiliencia impresa en la emulsión química. «¿Y usted?», replicó Clara, acercándose y pasando la mano por su cabello, que Benjamin insistía en llevar ligeramente más largo ahora, en contra de las modas más estrictas de la época. «Usted construyó la promesa. Ve afuera». Miraron juntos por la ventana. No veían solo las estructuras, veían su historia. La calle de abajo, bordeada de farolas de gas mejoradas con la nueva iluminación eléctrica, ya no era una jungla de andamios. Las casas de estilo italiano y los pequeños negocios habían sido meticulosamente restaurados, sus cimientos reforzados, pero su belleza histórica preservada. Era un testamento de que la modernidad podía ser respetuosa. Benjamin se levantó, dejando la placa con cuidado. El aroma a tinta fresca y pergamino aún dominaba su lado del estudio, pero ahora se mezclaba con el olor metálico y dulce del fijador fotográfico que provenía del cuarto oscuro de Clara. Sus mundos se habían fusionado, no solo físicamente, sino en su propósito. «Recuerdo nuestra primera pelea», dijo Benjamin, sus ojos grises brillaban con ese calor reservado que solo ella conocía. «Usted me llamó un bárbaro con un compás, y usted era la guardiana del fantasma, obsesionada con lo que ya no existía». Clara rió suavemente, recordando la intensidad de su antagonismo inicial, la frustración y la rabia que sentía por él, transformadas ahora en una pasión lenta y profunda. «Y tenía razón, en parte», admitió Clara. «Yo temía el futuro porque ya había perdido tanto en el pasado. Usted temía el pasado porque pensaba que detenía el progreso. Nos necesitábamos, Benjamin, para ver el punto ciego del otro». La ciudad había sido su campo de batalla y su mediadora. La ruina los había forzado a hablar, la amenaza los había forzado a confiar, y el silencio de las noches de trabajo agotador en el estudio, planificando cómo salvar el pasado, había permitido que el respeto se convirtiera en esa familiaridad peligrosa que ahora definía su vida. Él la tomó por la cintura, un gesto que ahora sentía tan natural como el aire que respiraban. El tejido de su chaqueta de tweed se sentía áspero bajo la palma de ella. «¿Recuerda la noche antes de ir al Wells Fargo?», preguntó Benjamin, refiriéndose a la noche climática en que expusieron la conspiración de demolición, cuando le pedí que me mostrara su visión y usted me pidió ver mis planos. «Fue la primera vez que vi su vulnerabilidad», admitió Clara, «el miedo a fallar, a no construir la ciudad que imaginaba. Yo le mostré el miedo a olvidar. Y esa noche, bajo la luz del arco eléctrico, dejamos de ser adversarios». «Sí», confirmó Benjamin, acercando su rostro. La barba corta que se había dejado le daba un aspecto más maduro, menos formal que el joven arquitecto implacable de hace 2 años. Esa noche descubrí que me había enamorado perdidamente de la mujer que estaba dispuesta a incendiar mi mundo para salvar un recuerdo. Habían aprendido a comunicarse no solo con palabras, sino con herramientas. Clara sabía interpretar las líneas y las cotas de un plano de planta con solo un vistazo, adivinando si Benjamin estaba buscando la eficiencia o la belleza. Benjamin, por su parte, había desarrollado un ojo para la composición fotográfica, entendiendo la importancia del claroscuro y el punto de vista que ella elegía.
De hecho, su nuevo proyecto más grande, la restauración de un muelle en el embarcadero, se basaba completamente en las fotografías históricas de Clara para replicar detalles arquitectónicos perdidos. Clara se deslizó de su abrazo y caminó hacia el pequeño atril donde reposaba una ampliación reciente. No era de una ruina, sino de una nueva puerta de celosía que Benjamin había diseñado para un club social restaurado. La luz del sol se filtraba a través de la madera, creando patrones geométricos perfectos sobre el suelo de parqué antiguo. Era una fotografía de la luz en la oscuridad, del futuro honrando el pasado. Benjamin, comenzó Clara, y usó el tono de voz que él había aprendido a reconocer, el tono de quien sostiene una verdad inmensa. Cuando perdí a mi esposo, pensé que había perdido mi propósito y mi posibilidad de futuro. La fotografía se convirtió en mi ancla, mi única manera de mantener el pasado a salvo. Se giró hacia él, sus ojos húmedos pero firmes. Usted, mi querido arquitecto de progreso, me obligó a mirar hacia adelante. Usted me demostró que construir un futuro no significa necesariamente demoler los cimientos del pasado, ni los cimientos de mi propio corazón. Él caminó lentamente hacia ella, tomando el marco de madera en sus manos. Usted me obligó a ver que el progreso sin historia es hueco, que una ciudad, como un corazón, necesita sus recuerdos para tener profundidad. Benjamin dejó el retrato suavemente sobre el atril, y luego tomó las manos de Clara, sus palmas ásperas por los años de trabajo, entrelazándose con las manos suaves pero manchadas de químicos de ella. Él caminó lentamente hacia ella, tomando el marco de madera en sus manos. Usted me obligó a ver que el progreso sin historia es hueco, que una ciudad, como un corazón, necesita sus recuerdos para tener profundidad. Benjamin dejó el retrato suavemente sobre el atril, y luego tomó las manos de Clara, sus palmas ásperas por los años de trabajo, entrelazándose con las manos suaves pero manchadas de químicos de ella. «Estamos construyendo nuestro futuro, Clara», dijo él, bajando la voz hasta convertirla en una promesa íntima. No sobre escombros, sino sobre una base de respeto obstinado y amor inesperado. Una casa sólida, con espacio para sus negativos y mis planos, con suficiente luz para que usted capte el presente, y suficiente sombra para que yo sueñe con el mañana. El zumbido del tranvía eléctrico, un sonido moderno y constante que ahora formaba parte del paisaje de San Francisco, pasó por la calle. Benjamin no necesitó preguntar. Habían discutido esto en incontables noches, entre planos y cenas tardías. Habían construido su vida mucho antes de formalizarla. «Cásese conmigo», susurró él, la frase tan simple como una línea recta en un diseño arquitectónico, pero cargada con el peso de la eternidad. «Y sigamos construyendo esta ciudad y esta vida juntos, línea por línea, fotografía por fotografía». Clara no pudo evitar la oleada de emoción que la invadió. La viuda melancólica de hace unos años había desaparecido. En su lugar había una mujer fuerte, cuyo arte era parte integral de la reconstrucción de la ciudad y de su propia felicidad. «Sí, Benjamin», respondió ella, su voz apenas quebrada por la felicidad. «Sí, pero prométame una cosa». «Lo que sea», dijo él, inclinándose para besarla. «Que siempre discutiremos sobre la mejor manera de iluminar una fachada histórica. Me aburriría si estuviera completamente de acuerdo conmigo». Benjamin rió, un sonido grave y satisfactorio. Era un sonido que no existía en el arquitecto rígido que ella había conocido. Era el sonido de un hombre que había aprendido a amar la belleza caótica del compromiso. La besó, un beso que era una mezcla de promesa formal y gratitud profunda. El aroma a sándalo y tinta se fusionó de nuevo, no en el filo de un pelibro, sino en el centro de su hogar. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una constelación de bombillas eléctricas nuevas y faroles de gas antiguos. San Francisco, su San Francisco, la ciudad que habían salvado y reconstruido juntos, brillaba bajo el cielo de la Gilded Age, un faro de progreso que no se había olvidado de sus raíces. Clara y Benjamin, al fin en paz, miraron hacia ese futuro que ya no temían, un futuro que habían dibujado, fotografiado y sellado con su amor.
Gracias por ver Corazón Antiguo. Por favor, suscríbete para más historias del pasado.